hermanos, hoy en este miércoles se trata acerca del llamado que Cristo nos hace. En el Evangelio de hoy, en el contexto antes del verso 19, el Señor Jesús habló de lo mucho que iba a sufrir el apóstol San Pedro por seguir al Señor. Por eso en el verso 19 dice, al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo, sígueme. Esta misma palabra de invitación nos la sigue diciendo el Señor Jesús a todos, sígueme. Y seguir al Señor Jesús significa que estamos de acuerdo con su enseñanza. Seguir al Señor Jesucristo significa que queremos poner el ejemplo en nuestra vida de su modelo de ser del Señor Jesús para con todos los demás. Por eso, en ese contexto, el apóstol Juan, a pesar de que él en varias ocasiones el Señor Jesús le llamó el discípulo amado, había también como una cierta situación, no llamada envidia, pero algo parecido, cuando el propio Juan le pregunta al Señor Jesús qué es lo que le iba a pasar a Pedro, ¿no? Pero el Señor Jesús le contesta, si quiero que Él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Esa misma pregunta nos las hace el Señor Jesús a nosotros. Nosotros no seguimos al Señor Jesús por tener un reto con otras personas. Nosotros no servimos al Señor Jesús para ver cuál es nuestra calidad de ministerio comparado con el resto de las demás personas. El llamado es personal, así como la salvación es personal, el llamado con el Señor Jesús es muy personal. Y Él nos escoge a cada uno de nosotros para su propósito. Pero, ¿cómo está nuestra respuesta con referencia a ese llamado? Es la diferencia. Porque muchos decimos que seguimos al Señor, pero decimos primero hago mis intereses y mis cosas personales y después sigo al Señor. Otros tienen otra visión diferente y les entregan al Señor con su debida entrega, poniendo a Dios primero sobre todas las cosas. Y eso es lo que el Señor Jesús nos está diciendo en este día. Ustedes síganme, vengan conmigo, que yo haré de ustedes siervos, que yo haré de ustedes nuevas personas. Por eso, en el libro del Éxodo, nos habla en este día un caso parecido con Moisés, ¿no? Que Moisés también quería ver al Señor y le decía el Señor, es que no puedes verlo porque si me ves morirás. Pero Él nos dice una respuesta de esta profecía en el verso 21. Dijo también el Señor, mira, aquí junto a mí hay un lugar, ponte de pie sobre la roca. ¿De qué está hablando el Yahvé poderoso, Dios de la vida? Está hablando de la roca principal, de Cristo Jesús.
Nosotros solos no podemos presentarnos ante Dios porque somos indignos. Y no nos podemos presentar por méritos propios, sino solo nos presentamos como teniendo nuestro propio abogado principal, y ese es Jesucristo. Esa es la roca principal de nuestra fe. Así que desde esos tiempos, el Dios de la vida, Yahvé, nos anuncia que tendremos nosotros disponible a alguien que es divino y que estaría entre nosotros, y se llama Cristo Jesús. Dice el salmista que todo aquel que sigue a Dios, dice, en la vejez seguirán dando fruto, y se refiere al servicio que uno da para la gloria de Dios. Dice, y estarán los sanos y frondosos, quiere decir que su fe estará fortalecida para seguir sirviendo al Señor. Y en el verso 14 dice, para proclamar la rectitud del Señor, mi roca, o sea, mi Jesucristo, en quien no existe falta. O sea, Él es el único perfecto. Por medio de Él, que es perfecto, nosotros podemos presentarnos ante Dios. Amén. Volviendo al tema del llamado, el llamado es personal. Y no comparemos nuestra capacidad al llamado con referencia a otro hermano o a otra hermana y compararnos, porque no se trata de eso. Se trata de una entrega personal. Dice el apóstol San Juan en el verso 3, les anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros. ¿En qué sentido? La iglesia es una santa, católica y apostólica. ¿Por qué? Porque estamos unidos a la proclamación que hicieron los apóstoles. En ese sentido, estamos unidos a ellos. Y dice, y a su vez, cuando estamos unidos con ellos, estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Este es el mensaje que nos enseñó Jesucristo, que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. La exhortación del apóstol San Juan nos dice que si nosotros escuchamos el llamado del Señor Jesús, que si nosotros seguimos al Señor Jesús, nosotros no podemos estar a su vez en la oscuridad y a su vez querer estar en la luz. ¿Y qué significa la oscuridad? El mundo, lo que no le agrada a Dios. O sea, no podemos, de alguna manera, ¿cómo explicarles? No podemos revolcarnos en el fango y a su vez con nuestra carita lavada querer estar en la presencia de Dios. Porque dice que si nosotros seguimos a Cristo, Cristo es luz y en nosotros debe reflejarse la luz. Dice el verso 6, si decimos que estamos unidos a Él, o sea a Cristo, y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, o sea en el pecado, ¿cómo podemos decir que somos de Cristo? Si venimos a la casa de Dios hoy miércoles y para el viernes dicen por ahí, el cuerpo lo sabe, y ya andan bien briagos, alcoholizados o drogadictos, entonces no podemos ser de Cristo y a su vez estar sumergidos en las cosas que destruyen al ser humano. Amén. Mentimos y no practicamos la verdad, pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. Queridos hermanos, en esta noche o en esta tarde, el Señor Jesús nos sigue diciendo, tú sígueme. Y seguir a Jesucristo, como dije al principio,
Se requiere de una entrega total, de una entrega personal, sin competir con nadie. Simplemente sé tú siguiendo a Jesucristo y sirviéndole, sabiendo que todo lo que haces es para su gloria. Amén. Te invito a que adore conmigo al Señor diciendo: he decidido seguir a Cristo. Himno 303.